Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo A. En la primera lectura encontramos un texto del profeta Isaías que pertenece al discípulo del profeta denominado Segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55 del libro. Este profeta vive durante el exilio en Babilonia, separado por casi 200 años del primer Isaías. El primer Isaías son los capítulos 1 al 39 del libro. El segundo Isaías también se conoce como el libro de la consolación y habla con fuerza, entusiasmo y ternura, anunciando la liberación que Dios trae para su pueblo y el regreso del destierro en Babilonia. Hoy leemos un fragmento del oráculo de investidura del rey Ciro, quien, no obstante ser pagano, es el instrumento humano de los designios de Dios para liberar a su pueblo y regresarlo a su tierra. En este texto se llega incluso a considerar a Ciro como el ungido. Así nos dice el versículo 1, el ungido de Yahvé, título originariamente reservado al rey y que se convertirá en título mesiánico. Recordemos que ungido significa Mesías. El poderoso Ciro, emperador de los persas, actuando libremente y sin saberlo, forma parte de la historia que Dios dirige con su providencia. Es Dios quien le ha conferido el poder que tiene. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Dice en los versículos 5b, 6a. Dios se servirá de Ciro para auxiliar a su siervo Jacob, a su escogido Israel. Dios es uno y único. No hay otros dioses fuera de él. Así nos dice el versículo 5a, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Y el 6b, yo soy el Señor y no hay otro. Nada ni nadie, por poderoso que sea, puede ponerse en lugar de Dios. San Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1b, no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Toda autoridad que lo sea de verdad representa, o sea, hace presente la autoridad de Dios en el ámbito que le es propio. Así lo enseña Jesús en el Evangelio de hoy, que comentaremos enseguida. Pasemos a la segunda lectura. La primera carta a los tesalonicenses es probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Fue escrita en el invierno del año 50 al 51. El Papa Benedicto XVI extrae las siguientes enseñanzas del breve pasaje de hoy y lo hace en su homilía del 16 de octubre de 2011. Primero, no se evangeliza de manera aislada. También Pablo tiene como colaboradores, entre otros, a Silvano y a Timoteo. Versículo 1. Segundo, el anuncio del Evangelio debe ir precedido, acompañado y seguido por la oración. Versículo 2 dice, os tenemos presentes en nuestras oraciones. Tercero, es el Señor quien toca los corazones. Él os ha elegido, dice el versículo 4.
toca los corazones, elige, fruto de su amor por nosotros, que somos amados de Dios. Así nos dice el versículo 4. Finalmente, para ser eficaz, la evangelización necesita la fuerza del Espíritu. Versículo 5 dice: cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Pasemos al evangelio. En el evangelio nos encontramos una confabulación de gente con posturas encontradas sobre el tributo para buscar deshacerse de Jesús. San Jerónimo explica, y cito: hacía poco que Judea había quedado sometida a los romanos por César Augusto, cuando tuvo lugar el censo de todo el mundo y se establecieron los tributos. Por eso había en el pueblo mucho deseo de insurreccionarse. Decían unos que los romanos cuidaban de la seguridad y de la tranquilidad de todos, por cuya razón se les debía pagar el tributo. Pero los fariseos, que se atribuían toda justicia, apoyaban por el contrario que el pueblo de Dios, que ya pagaba los diezmos, daba las primicias y todo lo demás que estaba prescrito en la ley, no debía estar sujeto a leyes humanas. Pero César Augusto había colocado a Herodes, hijo de Antipatro, extranjero y prosélito, como rey de los judíos, el cual debía ordenar los tributos y obedecer al imperio romano. Por lo tanto, los fariseos envían a sus discípulos con los herodianos, esto es, o con los soldados de Herodes, o con aquellos a quienes daban el apodo irónico de herodianos, y trataban como no afectos al culto divino porque pagaban sus tributos a los romanos. Cierro la cita. Interesante explicación de San Jerónimo, como sabemos, traductor de la Biblia, de su lenguaje original, del hebreo y del griego, al latín, el autor de la Vulgata. Estos fariseos y herodianos proceden con hipocresía para halagar a Jesús. Tratan de ganárselo para que Jesús acceda a responderles cayendo en la trampa que le tienden. Pero Jesús les descubre lo oculto de su corazón, la hipocresía, poniendo de manifiesto que no es buena la intención con la que se acercan. Versículo 18. A los seres humanos se nos puede engañar, pero Dios ve el corazón, conoce nuestro modo de ser, nuestras intenciones y deseos. Aunque sus interlocutores no creen lo que dicen, porque lo expresan hipócritamente, resulta que es la verdad. Jesús es sincero, enseña el camino de Dios conforme a la verdad y no se deja influenciar por nadie. Esto lo encontramos en el versículo 16. El versículo dice, sin que te importe nadie. Así traduce el texto que se lee en la liturgia. Pero ese sin que te importe nadie lo que quiere decir es que Jesús no se deja influenciar por nadie. No es que no le importe la gente. Esa traducción la explico porque a veces puede resultar un poquito difícil de comprender. Bien, pues así debemos actuar los discípulos, los cristianos. Debemos actuar como Jesús, con sinceridad, en la verdad y sin dejarnos influenciar por nadie, sino honestos, fieles a la verdad y sinceros. En el versículo 17 encontramos la pregunta de la trampa que le tienden. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? La respuesta es difícil. Si responde que no, se pone contra los herodianos y contra Roma. Si responde que sí, se enfrenta con los fariseos y gran parte del pueblo que no quería pagar los tributos. Pero Jesús se sitúa en Dios, fuente de toda autoridad, para responder sin traicionar ni a Dios ni al ser humano. La respuesta en el versículo 21b la sabemos de memoria.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La imagen e inscripción que llevan las monedas revelan al dueño de las monedas. Lo justo es darle a su dueño lo que le pertenece. Por tanto, es lícito devolvérselas al César mediante el pago de impuestos. Siguiendo esta misma lógica, la imagen que lleva toda la creación, y particularmente el ser humano, revela a su creador, dueño y señor. Todo le pertenece a Dios, y lo justo también es dárselo todo. A Dios le devolvemos todo, haciendo con ello su voluntad. La respuesta de Jesús lo que indica es: obedezcan al César, o sea, a la autoridad humana, en todo lo que no se oponga a la voluntad de Dios. Porque siempre hay que obedecer a Dios. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César en la medida que no se oponga a darle a Dios lo que es de Dios. Dios y el César no están en el mismo plano. La respuesta de Jesús no establece, como muchas veces se quiere entender, que haya una separación entre lo que le corresponde a Dios y a la autoridad humana, sea política, religiosa, familiar, laboral, etc. No son dos compartimientos iguales separados por una línea que no se puede traspasar. Nada que ver, eso no es lo que dice Jesús. La imagen correcta de lo que él expresa es la de varios círculos, representando las diferentes esferas de autoridad humana, y un círculo grande que los engloba a todos y que representa la autoridad de Dios. San Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 7, denle a cada uno lo que se le debe. A quien tributo, tributo. A quien impuestos, impuestos. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Al darle a la autoridad legítimamente constituida lo que le corresponde, respeto, obediencia, tributos, le estamos dando a Dios lo que le corresponde. Y al negárselo a la autoridad, se lo negamos a Dios. Porque, como dijimos al comentar la primera lectura, citando también a Romanos 13, no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Y por esa misma razón, ninguna autoridad puede exigir algo contrario a la voluntad de Dios. Al hacerlo, pierde su legitimación y debe ser desobedecida. En resumen, Jesús enseña que tanto desobedecer una ley justa como obedecer una ley injusta es desobedecer a Dios. Es oportuno examinar si tenemos conciencia de que esto es así a la hora de obedecer o desobedecer a una autoridad humana. Probablemente necesitamos todos interiorizar esta enseñanza y hacer la vida para ser coherentes en nuestro testimonio de cristianos. Te invito a llevar a tu oración diaria esta semana este texto del Evangelio y a interiorizar, reflexionar y meditar de cara a Dios la enseñanza de Jesús en este Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.